Seguimos hablando sobre la atención a domicilio, la hospitalización domiciliaria. Nos sigue acompañando la licenciada Joana García, quien es enfermera. Estábamos hablando sobre las bondades de ser atendido en casa y bueno, ese equilibrio que hay que buscar también en el hogar para que toda la familia esté en confort y esto no genere otro tipo de dificultades también en la parte emocional o psicológico del grupo familiar. Usted nos decía que hacían también un acompañamiento con respecto a eso, a menos que sea una emergencia. Es correcto. A veces hay que accionar y sobre todo en el acompañamiento del proceso de la familia, recordando que un individuo se enferma y se enferma la familia, Claro. porque al final eso va a afectar emocionalmente, económicamente, no es nada más el proceso de enfermedad, sino estamos hablando del cómo vamos a superar esto. Entonces el acompañamiento que damos desde la coordinación de enfermería, desde la coordinación de calidad, la dirección médica, es toda una estructura que va a hacer que el paciente y familia superen el proceso. Por supuesto, nos habla sobre este equipo multidisciplinario, desde el médico, la enfermera, el técnico necesario, dependiendo si van a colocar algún tipo de equipo que sea para el paciente. Ahora, nos hablaba que existe un personal que se va a quedar al cuidado de la persona que tiene la patología en casa. Correcto. Con sus descansos. Esto quiere decir que puede quedar 24 horas allí o van a tener horarios específicos. Bueno, va a depender siempre de la patología del paciente, pero cuando es hospitalización son 24 horas. Significa que va a haber un personal que está haciendo ciertos descansos, ¿ok? Pero no es un único personal que va a estar continuamente una semana. Simplemente nosotros hacemos un equipo tal cual como que estuvieras en un hospital o una clínica. Y una guardia. Tal cual, es una guardia. Él va a estar, pero la diferencia es que siempre va a ser el mismo personal que está asignado al domicilio, porque es personal especializado para la patología. O sea, no todas las patologías son iguales. Están las enfermeras oncológicas, están las enfermeras geriátricas, están las neonatales. Entonces, va a depender siempre de la patología y es así como las especialidades médicas, es el médico que acude. Igualmente pasa con las enfermeras. Por supuesto, justamente le consultaba este tema y hablábamos en la parte anterior incluso sobre el COVID-19 que vino a intensificar un poco más lo que sería la atención domiciliaria por diferentes motivos, miedos por colapso del sistema de salud, entre otras causas. Con respecto al COVID-19 ya ha bajado un poco la incidencia, pero se siguen reportando algunos pacientes que necesitan, por ejemplo, respiradores o oxígeno para el funcionamiento. Se siguen reportando, pero en mucha menos frecuencia. Sí, frecuencia. Y vamos a hablar de que a raíz de las vacunaciones ya la cronicidad o las complicaciones que se dan en el COVID han sido menores. Entonces, eso ha dado quizás una tranquilidad para el personal de salud porque de verdad que es una enfermedad que es muy golpeante emocionalmente, tanto para el familiar, paciente, como el personal, porque es frustrante a veces el manejo de esta enfermedad, aunque siempre con toda la entereza y el reto de poder salvar vidas todos los días. Entonces, sí ha bajado la incidencia, nosotros igualmente tenemos los equipos de oxígeno allí porque siempre no sabemos cómo esta enfermedad a veces transita el camino de las nuevas cepas o complicaciones. Entonces, ha bajado la incidencia significativamente en Venezuela, pero no hay que descuidarse porque sigue estando, seguimos en pandemia y seguimos en el proceso. Por supuesto, además el respirador no solamente son para pacientes con COVID-19, existen muchas patologías respiratorias que siguen allí. Es correcto. ¿Cómo cuáles? Fíjate, está el EPOC, están los efisemas pulmonares. Las enfermedades pulmonares son muy crónicas y suelen tener una expectativa de vida y una calidad de vida disminuida. ¿Por qué? Porque la forma en que el paciente lleva su vida, dependiendo de oxígeno, cambia totalmente sus rutinas, inclusive para los familiares. Entonces, son personas que ya no están activas laboralmente, no pueden hacer sus rutinas comunes. La verdad que las patologías pulmonares suelen ser muy crónicas y duran muchísimo tiempo y todo va a depender del, evidentemente, si es un CA, si es un efisema, si es un EPOC, o sea, todo va a depender del cuidado de ese paciente. Claro, además la atención domiciliaria no solamente es la hospitalización, no. También puede ser una toma de muestras. Correcto. O incluso colocar un tratamiento, ¿no? Y simplemente hacerlo y ya retirarse el personal. Es lo que nosotros llamamos triaje ambulatorio, que son solamente acciones específicas. O sea, necesito colocarme un intramuscular porque tengo un tratamiento de 3 días, típico, por ejemplo, el benzetacil. Necesito colocarme un benzetacil en domicilio, me siento mal, tengo fiebre. Bueno, estoy solo, no puedo salir. Estoy solo, ¿a dónde voy yo? Bueno, nosotros acudimos a eso, también aplica, se llama triaje ambulatorio. Nosotros mandamos un personal con su indicación médica. Si viene de un médico particular, tampoco hay ningún problema. Nosotros tratamos de solventar, solucionamos las situaciones de salud, porque ya la situación de salud en sí afectada causa muchísima ansiedad. Entonces, darle un problema al familiar o al paciente no es nuestra intención. Nuestra intención es aportarle soluciones. Mira, tengo
esta situación, necesito este especialista. Entonces nosotros orientamos. Nosotros tenemos un área, en la hospitalización domiciliaria, un área que se llama la orientación. Y la parte orientativa de inteligencia emocional es donde nosotros conducimos. Aquel que no sabe de salud no sabe a qué médico ir de primera. Aquel que no sabe de salud no sabe si colocarme o no, o tomarme el analgésico o no. Claro, y evitar la automedicación. Es correcto. Entonces nosotros estamos acompañando el proceso del paciente y del familiar, porque a veces tenemos un tratamiento crónico, tengo un diabético, tengo un asmático, pero a veces tengo la duda de que creo que no le está haciendo efecto. ¿En qué momento debo ir? Es eso que nosotros llamamos todo lo que es la orientación que nosotros hacemos al paciente, y tenemos un número particular a los afiliados donde ellos pueden llamar a cualquier hora y van a tener la orientación. No es porque me siento mal, sino tengo la duda si esta tableta era así o si este genérico me sirve o no. Y siempre vas a tener ese médico allí o esa enfermera allí dependiendo del caso. Entonces, yo siento que apoyarse en entidades extranjeras como lo es la Sociedad Española, que son pioneros y han hecho todos los protocolos necesarios. Nosotros estamos certificados por esta sociedad, que hemos realizado estudios, incluso ahí realizan congresos, y nosotros estamos en contacto de actualización porque nos dedicamos a esto. No es algo que sea algo muy esporádico, sino que estamos dedicados al domicilio. Y también entender cuándo son cuidadores, lo de primera, y lo que es cuando tú necesitas una enfermera. A veces preguntan, ¿por qué no necesito enfermería? Yo necesito una cuidadora. A veces hay que determinar ¿cuál es la diferencia? Cuáles son las sociedades. Y es eso importante porque, fíjate, la diferencia entre un cuidador y un enfermero: un cuidador realiza actividades muy básicas. O sea, estamos hablando que el paciente camina, habla, no tiene, pero necesita evitarle enfermedades. Entonces, ese rol de cuidador sigue realizándolo una enfermera, pero con otro tipo de estrategias. Por ejemplo, las terapias cognitivas que nosotros realizamos, o algunas estrategias y herramientas de planes de cuidado. Y la enfermería como tal, que es un gran tabú que hay hoy en día, es cuando creen que la persona tiene un cáncer o necesita tratamiento endovenoso. No necesariamente. Las enfermeras somos cuidadoras de profesión y nos dedicamos al cuidado básico o complicado del paciente. Y la diferencia está en el tipo de acciones de enfermería que voy a realizar. Siempre es muy importante que un equipo de enfermería no esté solo. Un equipo de enfermería tiene que tener un equipo médico. Somos un equipo de salud. Debe estar apoyado por un bioanalista, apoyado por un nutricionista, apoyado por médicos internistas, médicos de planta. O sea, no existe el trabajo en salud que sea unidireccional. Es un trabajo en equipo. Por eso es muy importante el trabajo y la comunicación inmediata. No es lo mismo que de repente yo tenga a esa cuidadora que me está realizando a mi mamá algún tipo de acompañamiento y algunas terapias que yo le puedo hacer en la mañana, por ejemplo, verificar si comió, verificar no está enferma, pero quiere evitar unas caídas, y de repente esa cuidadora, que es una enfermera, te va a decir, necesitamos remodelar el baño, y no estamos hablando de cambios por lujo, sino estamos hablando, necesitas colocar un apoyamanos, porque tu mamá no debe bañarse de esa forma, hay que colocar una pequeña alfombra. Eso que va a evitar que se caiga, porque en los adultos mayores es una de las principales causas de complicaciones, las caídas, sobre todo en los baños. Entonces, ¿quién te dice a ti como hijo o como caídas familia? Y luego caer en cama, y que trae complicaciones respiratorias y otro tipo de reacciones, escaras y más. ¿Y quién te lo dice? Y esa es la diferencia entre una cuidadora profesional, por profesión, y aquella que no lo hace. Joana, se nos termina el tiempo, pero queremos saber cómo te contactan. ¿Cómo no? Nuestras redes Intercare Salud, por todos nuestros canales, tenemos un número de emergencia que puede solicitar información, que es 0424-203-2453, y bueno, estamos a la orden. Cualquier situación que preguntan, por Instagram o por el 0424-203-2453. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Joana García, quien es enfermera y CEO de Intercare Salud, nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Las redes @salud_gb, ahí está el link de YouTube. Suscríbase, vea las entrevistas que hacemos nuevamente para ustedes. Además, mi cuenta @DanielaJSalas y la de la casa están disponibles para ustedes como @Globovisión. Será hasta una próxima oportunidad.